Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en la clase de español de sexto grado, veremos el tema escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. El tema lo puedes encontrar en tu libro de textos de la página 58 a la 73. Veamos los conceptos básicos de este proyecto. Empecemos viendo qué es el cuento. Un cuento es un relato breve de una historia real o imaginaria. Es un género literario sin divisiones y con una estructura sencilla. Veamos ahora lo que es una narración. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar determinado. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Para elaborar una narración, es necesario que hagamos una descripción. Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. Veamos ahora el concepto de cuento de terror. Se considera cuento de terror a toda narración breve, en general de tono fantástico, cuyo objetivo principal es el de provocar miedo, aunque no es el único. El cuento de terror aparece desde la antigüedad. En él se reflejan los miedos del hombre, el temor a la muerte, a lo desconocido, las enfermedades, las catástrofes, lo sobrenatural, entre otros. El cuento de terror tiene una gran importancia. El espacio, el tiempo y los personajes que deben evocar una realidad siniestra. Debe existir también un hecho inexplicable. Uno de los recursos empleados por los escritores para que el contenido de un cuento de terror logre provocar mayor tensión al lector es emplear adjetivos calificativos para describir personajes, lugares y emociones. Veamos ahora cuáles son los elementos esenciales en el cuento. En todo cuento podemos distinguir 4 elementos esenciales. El planteamiento es el primer elemento del cuento. En él se introduce a los personajes y al tema. El siguiente elemento es el nudo, es la parte en donde se genera el conflicto que llevará directamente al clímax. El tercer elemento es el clímax, es el momento crucial de la historia, el que produce el desenlace. Y finalmente, el desenlace es la situación donde los personajes resuelven los problemas. A veces solucionan de forma positiva o negativa el problema. Dentro de una narración encontramos diferentes tipos de personajes. Los protagonistas. El protagonista es aquel en el que se centra el cuento. También se le conoce como el personaje principal. El protagonista plantea el asunto del relato cuando persigue algún objetivo, como el amor, la felicidad, la salud, la riqueza, el poder o un objeto de valor.
Tenemos al personaje antagonista. Este personaje maneja valores contrarios al personaje protagonista. Puede ser otro u otros personajes o situaciones como el destino, la sociedad, la actitud resignada del personaje, sus miedos o sus angustias. Dentro de la narración tenemos también los personajes secundarios. Son aquellos que interactúan junto al personaje principal. Le ayudan a resolver los problemas o las situaciones que se le presentan durante la narración. Existen personajes ambientales. Estos casi no actúan, pero dan ambiente al cuento. Generalmente aparecen en grupos como comparsas de los principales. Los personajes ambientales, un ejemplo de ellos puede ser si el personaje principal está en un parque o en una plaza. Las personas que aparecen alrededor son los personajes ambientales. Y finalmente, los personajes aludidos. Estos no actúan o aparecen dentro de la narración. Los otros personajes se refieren a ellos, los mencionan en algún momento, pero nunca aparecen en el cuento. Es importante describir el escenario del cuento, ya que es el espacio o el lugar donde se desarrolla el relato. En los cuentos de terror es muy importante describirlo. Recuerda que para hacerlo puedes utilizar adjetivos calificativos. Veamos ahora el papel que juega el narrador en la historia. El narrador es quien cuenta la historia. Al hacerlo, puede aparecer de la siguiente forma: como protagonista del cuento. El narrador escribe como si él fuera el protagonista. La narración se encuentra en primera persona y utiliza verbos y pronombres también en primera persona. La otra función o la otra forma en la que puede aparecer el narrador es como espectador. El autor describe si los hechos le sucedieron a otra persona, utilizando verbos y pronombres en tercera persona. Veamos ahora cuáles son los recursos literarios utilizados dentro de las narraciones. Uno de los recursos literarios que utilizamos es la metáfora. Es un recurso que consiste en dar a una palabra un significado diferente empleando el lenguaje figurado. Se utiliza en los cuentos generalmente para describir los personajes. El segundo recurso literario es la comparación. Es la relación de semejanza entre dos hechos o ideas, utilizando nexos como el cual, parecido, entre otros. Veamos aquí en la pantalla un ejemplo de metáfora y uno de comparación. En el ejemplo de metáfora dice: eres un sol. En la comparación, la oración menciona: eres como un sol. De esta manera utilizamos estos recursos literarios. Para expresar el tiempo en la narración, se emplean los tiempos verbales y los indicadores de tiempo. Veamos a qué se refiere cada uno. Los tiempos verbales. Puesto que la narración tiene por objeto contar hechos reales o ficticios, en los tiempos narrativos desempeñan un papel fundamental las palabras que expresan acciones, es decir, los verbos. Y puesto que generalmente se cuentan hechos ya pasados,
lo habitual es que en la narración encontremos verbos en pasado, sobre todo en pretérito o en copretérito. Sin embargo, en algunos cuentos podemos encontrar algunos verbos en presente. Los indicadores de tiempo. El transcurso del tiempo y la simultaneidad o la sucesión de las acciones se marca también con adverbios, como lo podrían ser mientras, entonces, al mismo tiempo, simultáneamente, cuando, a la vez, antes, después y otras expresiones que tienen un marcado carácter temporal. Por fin, al cabo de un rato, al día siguiente. Estos recursos, los tiempos verbales y los indicadores de tiempo, nos podrán indicar la cronología de las situaciones o de los hechos que ocurren dentro de la narración. El suspenso. En los cuentos de terror se utilizan algunos recursos para crear suspenso. El suspenso anima a la lectura, pues incita a los lectores a que continúen leyendo para conocer más la historia completa. El autor propone incógnitas o misterios que nos intrigan y la curiosidad nos empuja a leer hasta el final. La ignorancia de algunos datos importantes que el autor no se esconde de manera premeditada fomenta este suspenso. A nadie le gusta que le cuenten el final de estas historias, pues preferimos conocer el misterio por nosotros mismos y sorprendernos por el extraño desenlace. Algunos conectores que se usan para crear suspenso son de repente, de súbito, como en ese momento, entre otros. Ahora que ya conoces los conceptos básicos y los elementos gramaticales necesarios para elaborar un cuento de terror, puedes empezar a escribirlo. Ya que tengas tu escrito, recuerda realizar una revisión del mismo. Recuerda la mayúscula inicial en nombres propios y después del punto. El punto final después de cada párrafo. La descripción detallada de los personajes utilizando adjetivos calificativos. No olvides la descripción detallada del escenario. El misterio por resolver. Es necesaria también una solución del conflicto. Obviamente, esta será en el desenlace. Concordancia de verbos. Uso de marcadores de tiempo y finalmente los conectores que crean suspenso. Después de estos consejos, ahora sí, puedes empezar a redactar tu proyecto final del cuento de terror. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.